esperar. Ya. Hoy, junto a mi grupo conformado por Daniel Rodríguez y Sebastián López, vamos a exponer el ejercicio de Gladys Carrillo, cuyo nombre lleva Decoraciones Infantiles. En este ejercicio del libro de Análisis y Administración Financieras, se puede evidenciar que Decoraciones Infantiles es un almacén que vende muebles y otros elementos decorativos para alcobas infantiles, en el cual podemos encontrar los balances generales de esta empresa al 31 de diciembre de 1987, 88, 89, con los estados de pérdidas y ganancias para los mismos años. Pero en donde nos vamos a enfocar principalmente es en el año 1989. Siguiendo con el balance general, se puede ver que se trabaja en cifras en millones de pesos. Entonces, los activos que corresponden a esto son el efectivo, que equivale a 15 millones, las cuentas por cobrar, que se iguala a 72 millones, como había dicho antes, los inventarios, que son de 44, pagos anticipados son de 7. Esto corresponde a un total activos corrientes de 136 millones, activos fijos netos de 180, otros activos de 6 y total activos para que son 322 millones. Continuamos con los pasivos. Entonces, los pasivos son cuentas por pagar a proveedores de 29 millones, obligaciones bancarias de 75, gastos por pagar de 7, impuestos por pagar de 9 y total pasivos corrientes, que corresponden a 120 millones, que es la suma de todos estos. También seguimos con pasivos a largo plazo, que serían 100 más cesantías por pagar, que serían 18. Y esto corresponde a un total de 238. Continuamos con capital, el cual el capital social es de 20, la reserva legal es de 13, otras reservas son de 30 y las utilidades del periodo son de 21, en donde la del total de capital sería 84 y el total de pasivo de capital, de pasivo más capital, digo, correspondería a 322. Y podemos ver que la diferencia de estos dos, que sería el total de activos menos el total de pasivos más capital, es de 0. Entonces, a continuación, seguimos con las ventas, con los supuestos. Digo. Bueno, empezamos con los supuestos, que primero que tenemos pues son las ventas del año 1990, que es sobre el que vamos a hacer la proyección. Entonces se estima que para este año las ventas van a ser de 560.3 millones, que el costo de ventas va a ser alrededor de 308 millones. También se estima que pues las ventas esperadas van a crecer en un 30% respecto al año anterior y que el costo de ventas va a aumentar en un 55% respecto al año anterior. Cabe aclarar que esto lo sacamos del siguiente enunciado que dice, el departamento de ventas estima que en el año 90 las ventas tendrán un crecimiento aproximado del 30%, pero el costo de ventas se elevará al 50% de dichas ventas. Es precisamente lo que está explicando mi compañero. Ok, continuando con los supuestos, nos podemos dar cuenta que el efectivo mínimo va a ser de 15 millones, que los gastos administrativos van a ser similares al año anterior, de igual forma con los gastos en ventas, que van a ser de 12 y 15, del 68 y 46 millones respectivamente. Luego se estima que los desembolsos van a ser se distribuyen estos gastos en administración y ventas
De igual forma, aquí se desembolsa el 90% y el 10% restante que se evidencia ahí se lleva la mitad a las cesantías por pagar, que está ahí arribita, y los gastos acumulados por pagar. Bueno, los intereses anticipados se estiman que van a ser 3 millones. La deuda de corto plazo se estima que va a estar en 120 millones y la deuda de largo plazo va a ser de 100 millones. Listo, continuando. Como los pasivos a largo plazo no pueden ser aumentados, la financiación de los faltantes debe hacerse con obligaciones a corto plazo. Entonces los intereses se van a pagar trimestre anticipado al 36% anual para las obligaciones bancarias y 24% para las de largo plazo, como se evidencia ahí. Lo que nos deja una tasa trimestral anticipada para el corto plazo del 7.99 y del largo plazo del 5.52. Continuamos. Los intereses anticipados pagados a largo plazo se estiman en 4 millones. También se tiene el supuesto de que el impuesto a la renta va a llegar al 30% de las utilidades del periodo. También se estima que se compran activos fijos por 20 millones en el segundo trimestre y 30 en el tercero. Todo esto se paga de contado y esto pues nos da una suma de 50 millones. Adicionalmente se estima un gasto de depreciación adicional a los gastos de operación que ya mencioné del 10% del activo fijo inicial más la depreciación de esos nuevos equipos adquiridos. Bueno, puedes subir un poquito, porfa. Como nota adicional, tenemos en cuenta que la rotación de las cuentas por cobrar y el pago a proveedores se mantiene igual que el año anterior. Listo. Ahora ya pasamos al presupuesto de ventas. Aquí cabe aclarar que se distribuyen el primer trimestre, se lleva el 10% de las ventas totales. El segundo tiene un peso del 20%, al igual que el tercero. Y el último trimestre, que es el que más peso tiene, con el 50%. Ya hablando en cifras, entonces el primer trimestre se tienen ventas por 56 millones, con un costo de venta de 30.8 millones. Para el segundo trimestre y el tercer trimestre, de igual forma, hay ventas por 112 millones y un costo de venta por 61 millones. Y ya para el último trimestre hay ventas por 280 millones y un costo de venta de 154 millones, lo que nos da un total de 560 millones en ventas y 308 millones en el costo de venta. Bueno, aquí aclarando dónde sacamos esto, como en los supuestos nos decían que en el año 89 las ventas eran de 431 y el coste de ventas era de 285, y según lo mencionado en el libro de Gladys Carrillo, en el tercer ítem dice que el total el primer semestre se vende el 30% del total del año, teniendo en cuenta que el segundo trimestre duplica el primero. El último trimestre es el de mayores ventas, alcanzando el 50% del total del año. Las entradas de efectivo por recaudos de cuentas por cobrar y ventas de contado tienen la misma composición porcentual de las ventas. La empresa estima un mínimo de efectivo permanente. Esto era lo que está explicando mi compañero acá. Y pues proseguimos al otro año. Entonces, para encontrar estas ventas, se tuvo que hacer lo siguiente. Entonces, en las ventas del año 89 se sacó el 30%, el cual nos dio este número, que es el de 129,000. Entonces, las ventas y el 30% de estas ventas para el año 90
se sumaron, el cual nos dio un resultado de 560.000, de 560 millones, qué pena. Ahí se puede evidenciar. Y de esos 560 millones, se sacó el 55%, que sería el costo de ventas. Entonces, eso nos dio los 308. Y pues con esto, entonces se realizó lo siguiente. Para las ventas, se tomó las ventas del año 90, que son 560, y se multiplicó por el 10%. Después se tomó este mismo costo, estas mismas ventas, digo, para el año 90 y se multiplicó por 20%. Así pasó también en el tercer trimestre. Después, para el cuarto trimestre, se cogió las ventas del año 90, que eran 560, y se multiplicaron por el 50%. Para el costo de ventas es algo similar, ya que en el costo de ventas se tomó el costo de ventas del año 90, que eran 308 millones, y se multiplicó por el 10%. Así sucesivamente se cogió el costo de ventas, se multiplicó por el 20%, lo cual dio este resultado, que es de 61 millones, y así sucesivamente hasta llegar a 154 millones, que fue lo mismo, pero ahora se cogió fue el 50%. Y con lo cual nos dio que la sumatoria de esto hacía 308, 165 millones. Y acá serían las ventas totales de 560 millones. Para saber el porcentaje exacto y saber que pues en realidad lo teníamos correcto, se estimó el costo de ventas dividido las ventas totales. Y aquí proseguimos con la recuperación de cartera. Entonces, para la recuperación de cartera, se hizo lo siguiente. En el trimestre 1 se cogía las cuentas por cobrar, que estaba en el balance inicial. Ahí, en el balance inicial podemos ir a ver que ahí están las cuentas por cobrar. Entonces se tomaron estas cuentas por cobrar y se pusieron en el primer trimestre. Estas, El primer ítem de saldo en cartera. Como segundo, en recuperación, este se da por la multiplicación del saldo inicial, cartera, con el 55% en cuentas por pagar, ya que, como lo mencionaba mi compañero en el libro, en uno de sus ítems dice que la entrada de efectivo por recaudos de cuentas por cobrar y ventas de contado tienen la misma composición porcentual que las ventas. Entonces sería multiplicado con este 55%, como lo pueden mirar aquí. 72 por 55% nos da 39.6 millones. Las ventas de crédito, lo que hicimos fue perdón, lo que hicimos fue pasar los ítems de ventas a a este lado, donde podemos ver pues 56.3 millones, 0.03 millones, 112.06 millones, 112.06 y 280.15. Por último, el saldo de cartera final pues da como resultado a la suma de el saldo inicial de cartera con las ventas a crédito y restándoles la recuperación. Ahí daría el saldo cartera final del trimestre 1. Para el trimestre 2, nos da como pasamos el saldo cartera final del trimestre 1 para ya para darle para darle para notarlo como un saldo inicial de cartera y se hace el mismo procedimiento. Entonces acá igual
el saldo inicial de cartera para la recuperación se multiplica con el 55%. Igual. Entonces, acá, igualmente. Disculpen, algo pasó acá. Entonces, igualmente. Para el saldo cartera final del trimestre 2 se da por el saldo inicial de cartera más las ventas a crédito menos la recuperación. Y así con los otros trimestres. Ya después de que nosotros hicimos todo esto y al final del trimestre nos dio como saldo de cartera final 361, lo que se prosiguió a seguir fue realizar el flujo de caja. Entonces, para realizar este flujo de caja, primero, como estamos trabajando en trimestres, se escriben los trimestres. Ponemos aquí la caja inicial con la que se inició el periodo, que sería 13. La recuperación de cartera, entonces vamos a las ventas y podemos ver que en las ventas hay una pestaña que dice recuperación de cartera. Esa pestaña la cogimos y la ponemos y la traemos acá. No coinciden sí en su totalidad es porque no hay decimales, pero si le ponemos los decimales ya se puede evidenciar que es lo mismo. Luego ponemos el efectivo mínimo, que sería de 15, el cual no lo dieron en el balance inicial. Y bueno, después de esto hacemos el total de entradas de efectivo. ¿Cómo se hace este total de entradas de efectivo? Se hace cogiendo la caja de inicio del periodo, que es 13, menos El mínimo. el mínimo efectivo, sí, más la recuperación de cartera, el cual nos da 38. Esto lo formulamos, lo dejamos formulado y lo cogemos de aquí y lo corremos hacia la derecha. Y nos dan estos números. Pues es evidente que va a dar lo mismo porque no hay nada más de en efectivo mínimo ni en caja de inicio del periodo para los otros trimestres. Y pasa lo mismo que antes, entonces como no están los decimales, por eso es que aparece 49, 38 sin decimales. Bueno, continuamos con el pago a proveedores, en donde el valor de 29 millones sale del balance inicial, el cual son las cuentas por pagar a proveedores, como se puede evidenciar. Correcto. Y continuamos aquí con el flujo de caja, en donde los siguientes valores corresponden al costo de ventas que se sacó en la ventana de ventas. Entonces vamos a la ventana de ventas, vemos los valores, los seleccionamos, los copiamos y los transponemos al flujo de caja, en donde se puede evidenciar que un valor se sale y es 154, pero ese es un balance. Entonces, continuamos con el gasto administrativo. Nos dirigimos a la ventana de supuestos, en donde nos dice que se desembolsa el 90% de gastos administrativos y de ventas en partes iguales. Entonces, se puede evidenciar que los gastos administrativos son de, las ventas de estos gastos administrativos son de 68 millones. A ese 68 millones le sacamos el 90%, el cual corresponde al 61% que se puede evidenciar acá. Y ese lo ponemos en el flujo de caja durante todos los trimestres, ya que son gastos administrativos que corren a lo largo del periodo, a lo largo de todos estos trimestres. También seguimos con el pago a cesantías, que sería 18, que este ya no lo habían otorgado en el balance inicial.
como se puede evidenciar. Cesantías por pagar, 18. Y ya continuamos con el flujo de caja. Bueno, como yo había nombrado anteriormente, se realiza compra de activos fijos por 20 millones en el segundo trimestre, como se evidencia ahí en el flujo de caja, y 30 en el tercer trimestre. Como mencioné también, todo se paga de contado. Exacto. Y bueno, ese es el 50 total que tenemos ahí. Seguimos con el pago de intereses anticipados, que eso nos da como resultado de la multiplicación pues de la deuda de corto plazo por la tasa que ya habíamos hallado anteriormente, la trimestral anticipada. Exactamente. Luego tenemos las cuotas de los pagos de intereses anticipados a largo plazo, que también pues nos da como resultado de la multiplicación entre la deuda de largo plazo y la tasa de interés que tenemos a largo plazo, que es del 5.52% trimestre anticipado. Ok, siguiendo con el flujo de efectivo, tenemos, como lo mencioné anteriormente, que de los 7 millones de intereses pagados por anticipado, 3 corresponden a las obligaciones a corto plazo y 4 que serían de largo plazo. El pago de interés. Continuando con lo que dijo mi compañero, se puede ver que hay pago a dividendos. Estos pagos a dividendos son otorgados ya que los accionistas ordenaron aumentar la reserva legal en 3 millones. Entonces, se puede ver que en el balance general inicial hay una reserva legal que corresponde a 13 millones y los accionistas la aumentaron en 3. Entonces, esto sería un total de 16 millones. Entonces, estos 16 millones corresponden a esos 8 millones en el tercer trimestre y a esos otros 8 millones en el cuarto trimestre, ya que continuando lo que hay en los supuestos, dice que la mitad de estos se pagan en agosto y la otra mitad se pagan en noviembre, ya que ellos los mandaron pagar estos dividendos. Y también se dice que la hiporrenta se estima que es el 30%. Después de esto, tenemos que los pagos e intereses de deuda son de 0,75, ya que son lo que se paga a corto plazo, son las obligaciones bancarias a corto plazo, que serían 3 millones, y entonces se pagan en 4 periodos. Entonces, esto sería igual a 75, como se puede iniciar en los 4 periodos. Posteriormente se ve que el total salidas de efectivo es la sumatoria de todo lo que hay en salidas de efectivo y se puede evidenciar que son 116 millones, 120, 169 y 139. Por último, tenemos los desembolsos, que, como lo dijeron mis compañeros, esto se debe a los 7 millones de intereses pagados, donde 4 millones corresponden a un pasivo a largo plazo y 3 millones a las obligaciones bancarias, que es a corto plazo. Después vemos que hay un desembolso a largo plazo, el cual corresponde a 4 millones. Y en el primer trimestre. Después sigue el pago de intereses, el cual, como se puede evidenciar, es
pues este pago de intereses a corto plazo, entonces sería la multiplicación de esos 3 millones por los supuestos de 21, que es la tasa de interés del corto plazo. Entonces sería 7,99, ya que esta tasa es trimestral anticipada. Entonces esa es la multiplicación y eso lo corremos para los otros trimestres, ya que es en el pago de intereses del corto plazo. Después sigue el pago de intereses a largo plazo. Este pago de intereses es muy similar al de corto plazo, pero esta vez se coge los 4 millones y se multiplican por, en la pestaña de supuestos, se ve el 5,52%, que es la tasa trimestral anticipada para el largo plazo. Entonces, se coge, se multiplica por el desembolso y se corre. Y eso sería 0,22 para todo el resto de trimestre. Ya por último se hace el acumulado, que sería la sumatoria del saldo final hasta el pago de intereses a largo plazo. Luego a esto se hace para el otro trimestre, que es lo mismo, la única, ya, pues es solo lo mismo y listo. Ya. Y bueno, por último, tenemos el balance proyectado para el año 1990. Entonces, en la parte izquierda de los activos tenemos como efectivo 15 millones para ese periodo, unas cuentas por cobrar de 72, teniendo en cuenta pues, los supuestos que habíamos dicho anteriormente, y unos inventarios de 44. Luego tenemos pagos anticipados por 7 millones y una depreciación acumulada que suma 23 millones. Esto se da porque se suma el 10% de la depreciación que se tenía de los activos netos del balance inicial, que era 180. Esto nos da 18. Y a esto se le suma el 10% de la depreciación de los activos nuevos, que es 50. Y pues el 10% será 5 y esto nos da 23. Bueno, esto nos suma como un total de 161 millones para el total de activos corrientes. Como lo nombré anteriormente, se tiene un activo fijo neto de 180 millones, activos fijos nuevos por 50 millones debido a las compras que se realizaron en el periodo y otros activos 6 millones, lo que en suma nos deja un total de activo fijo de 236 millones y a su vez nos deja un total de activos de 397 millones. Listo, si pasamos al lado derecho, vemos los pasivos. Entonces el primero, que es la cuenta por pagar a los proveedores, que también se toma del balance general inicial, que sería 29 millones. Seguimos con las obligaciones bancarias. De igual forma, se toma del balance general inicial, serían 75 millones. Unos gastos por pagar que suman 7 millones. Esto pues de acuerdo a lo que se dijo anteriormente también. Y unas cesantías del periodo de 18, como se mostró en el flujo de caja y en el balance inicial. A su vez, también se tienen unos impuestos de 11.4 millones, esto teniendo en cuenta que el porcentaje respecto a las utilidades que se tienen del periodo es del 30%, y pues esto nos da un total de 11.4 millones de impuestos totales, lo que en suma nos da un total de 140 millones del total de pasivo corriente.
Ok, bueno, como pasivos a largo plazo, pues tenemos 100 millones, que esto lo tomamos también del balance general inicial, y pues a su vez esto nos da como un total de pasivo fijo de 100 millones y un total de pasivos de 240.4 millones. A su vez, bueno, tenemos ya en el lado del capital un capital social de 20 millones, esto teniendo en cuenta también lo que hemos dicho en el balance general inicial, una reserva legal de 13, también de acuerdo a lo que había dicho mi compañero anteriormente, y también se le suma el aumento que tuvo en el periodo que escribimos ahorita. También se tienen otras reservas por 30 millones de pesos y las utilidades del periodo que se estiman en 21 millones, lo que nos da un total de capital de 84 millones y un total de pasivo más el capital de 324 millones y un poco más. Cabe recalcar que pues la diferencia de estos dos debe dar cero, la diferencia entre total activos y total pasivos más capital, pero por algunos inconvenientes que tuvimos al momento de entrar en el flujo de caja, obviamente este valor no se pudo dar, pero en generalmente este valor da cero. Entonces continuamos aquí con el estado de resultados, en el cual corresponde a ventas, las ventas netas que salen de la pestaña de ventas, que son las ventas totales, que serían 560. Igual que el coste de ventas, que sería 308. Estas dos se restan y eso nos da la... después de esto seguimos con los gastos operacionales que corresponden a las cesantías, que son 18. La depreciación de activos fijos iniciales, el cual también da 18, ya que en el balance general los activos fijos iniciales son 180 y el 10% de esto sería 18, por eso nos da este 18. Después hay unos activos fijos depreciados, lo cual también ocurre similar, que serían los nuevos activos por su depreciación, que la depreciación es sí, el 10%. Igualmente que anteriormente en la depreciación de activos finales, de activos fijos iniciales. Sigue el gasto de ventas, que corresponde a 65 millones, y los gastos administrativos. Correspondiente a esto, entonces, como la utilidad, y se la restamos a la suma de los gastos operacionales, los cuales nos da una utilidad operacional de 94 millones, y ya seguimos con los gastos financieros, que son correspondientes a 56 millones, la utilidad antes de impuestos, que son 38 millones, y la hiporrenta estimada, que es el 11, que son 11,4 millones, los cuales nos dan una utilidad neta que corresponden a 26,7 millones, que es la resta entre la utilidad antes de impuestos menos la hiporrenta estimada. Y así ahí este sería pues la solución del ejercicio. Las recomendaciones que le damos a la empresa es que necesita activos corrientes. Está mucho más efectivo, como podemos notar, solo tiene. También recomendamos que deben mirar muy bien cuando, cuando se, cómo venden sus productos, ya que ellos presentan mayores ventas en el último trimestre del año.
realmente tienen que mirar la estacionalidad de sus ventas para ver si se pueden endeudar más o menos para el último periodo del año, para el último trimestre del año, y así poder o aumentar el beneficio o también ahorrar. Por último, le recomendamos saber endeudarse, ya que piden muchos créditos. Gracias. Sí, esto que dijo mi compañero de saber endeudarse corresponde a que ellos piden una gran cantidad de dinero más a corto plazo que a largo plazo, y es más recomendable ver si se piden grandes cantidades de dinero a largo plazo, ya que el interés es más bajo. Y gracias.